presidente. Mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación. Gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. Vetado, ¿por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista. No, nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú, Nino, vas a conducir todos los noticiarios de ese día. Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues estamos en tus manos. Ya, ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, oh, sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ili Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto. Y la otra, fíjese que pues eran 1,680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos Romero de Champs, para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, Emilio Gamboa dijo, no se los dio a nadie, se los dio a Diodoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Zedillo. Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no? Sí tenían 1,680 millones de pesos que jamás utilizaron. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que pues yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias, y entonces se levantó y me dijo, a un presidente de la República nunca se le dice no. Y se salió y nunca más volví a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Champs, ¿Romero de Champs va a tener algún problema? Porque hay un frente independiente petrolero de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años pugnando porque, bueno, pues se investigue a Romero de Champs, pero parece que pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores, como usted dice. Se ven muy traviesos. Yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Entonces, ¿no será que, bueno, pues los traviesos no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación? Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga porque lo fui a ver a Televisa, la de Ricardo Salinas de Televisión Azteca y de Tristán Canales, que nunca me hablaron, Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono, MBS de Vargas, pues me dijo, ya, contratado, y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas. Cuando llega usted, se abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza, y yo soy muy agradecido al presidente de la República, y muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Pues qué interesante, ¿no?, poder tener estos diálogos abiertos, que hablemos aquí con libertad y con franqueza. Esto es la comunicación sin censura. Felicidades por regresar, ¿sí? Que te vaya. Gracias a usted. No. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sede, pero yo no. Vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país.
fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Champs, a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra Romero de Champs, si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a no, todavía falta. La Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más. ¿Se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística? Yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal, judicial, porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias, si existen estas denuncias, y aquí, con toda transparencia, informarlo a ustedes. Pasado mañana. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué lo cortas? Ah, ya se acabó. Hasta el sonido le quitaron. ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, pues estoy muy emocionado. Hoy en la mañanera. Bueno, pues hablamos ahí, dijimos todo eso. Y hoy a las 22:30, si usted no tiene nada que hacer, nos puede ver en Bloomberg. Nos acaban de invitar para estar a las 10:30 de la noche en El Financiero, en una entrevista. Pues muchas gracias también al Financiero, muchas gracias a todas las llamadas que he recibido y muchas gracias a los medios de comunicación que me han hablado para felicitarme cuando, bueno, pues se había dificultado toda esta relación o interrelación. Pero muy contento. En trending estoy en 4º lugar el día de hoy y de veras, en verdad me siento muy emocionado, tan emocionado que llega un momento que me embarga la emoción de tal forma y de tal manera que no sé qué decir más que muchas gracias, no se me ocurre otra cosa. Bueno, pero hoy tenemos que trabajar, hoy vamos al programa y vamos a empezar con todo lo que está aconteciendo pues esto de la estafa maestra, reviven la estafa maestra. Hoy la tocó también en el mañanero el presidente, dice que él no estaba enterado, pero que obviamente se va a investigar. Cada vez que hablamos de la estafa maestra se hablan de varios personajes, uno de ellos, bueno, obviamente Luis Enrique Miranda, el mejor amigo del presidente Peña, en aquel entonces, del expresidente actualmente. Rosario Robles, no te preocupes Rosario, también que estuvo en Sedato y en Sedesol. Se menciona a Eviel Pérez Magaña y a José Antonio Meade, pero también ahora en la columna de Karina Rocha reviven la estafa maestra, Alfredo del Mazo, Jaime Orozco y Hugo Antonio Orozco Mendoza. Estos son los hermanitos Orozco Mendoza. Alfredo del Mazo era el director de Banobras, donde se lavaba el dinero con sus incondicionales Jaime y Hugo. ¿Cuándo piensan investigarlos a ellos o que porque es gobernador no se le va a investigar? Y después si nos movemos ahí mismo, nos encontramos con que Gilotzingo, en el Estado de México, pues es un ecocidio terrible. Esto es impresionante lo que hizo Peña Nieto con Erubiel Ávila. Los grandes negocios, pues con razón lo puso de gobernador. O sea que puede usted ya empezar a
a maquilar de que lo dejó ahí para tapar los hoyos que había. Contubernio, Enrique Peña Nieto, contubernio con Erubiel Ávila y con Erubiel Ávila Villegas y con Fontanet. Arrasaron 234 hectáreas de la reserva ecológica y aquí vienen todas las fotografías a través de los drones. Se pudieron sacar todas estas fotos que aparecen el día de hoy en el 1+1. Disponen de esta zona forestada en el Estado de México. ¿Quién y por cuánto vendió una reserva a los hermanos Fontanet? ¿El gobierno de Alfredo del Mazo? ¿Peña Nieto? ¿Erubiel Ávila? ¿O los tres están metidos en el mismo negocio? Bueno, esto está terrible. Y si nos movemos un poco más, hablamos de Ángel Eladio Aguirre. ¿Quién es Ángel Eladio Aguirre? Pues Ángel Eladio Aguirre es la persona que llega a ser gobernador interino cuando lo de Figueroa. ¿Se acuerda cuando votan a Figueroa hijo? Él decide quién va a ser el gobernador y aparece un señor que nadie lo conocía, Ángel Eladio Aguirre Rivero, y ya, se queda de gobernador. Y después manda a llamar a su primo hermano, los dos nacieron en la misma población, en Ometepec, y su primo hermano se llama Manuel Añorbe, y ahí le da el área del agua y él se queda en lo de la gubernatura. Pasan los años y pues quiere ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero y lo manda a llamar Beatriz Paredes para decirle que no va a ser él, porque perdió y va a ganar, y el que ganó pues fue su primo Manuel. Bueno, pues él se lanza por el PRD y gana la gubernatura. Pero en lo de Ayotzinapa dice que él no tiene nada que ver. Yo creo que tiene todo que ver. ¿Con quién se compartía la información? Cuando nos vamos enterando años después, y le digo años después porque no sé si fueron 2 o 3 años después, que el FBI en Chicago estaba monitoreando toda la operación de los 43, pero no sabía ni quiénes eran los 43, sino los vehículos de donde estaba saliendo la amapola para procesarla en heroína allá en Chicago. Entonces, este autobús la dejaría en la frontera norte con los Estados Unidos y de ahí se la llevarían hasta Chicago. Bueno, ¿quiénes estaban en ese momento compartiendo la información? ¿La Sedena? ¿Quiénes estaban compartiendo la información? ¿La Marina? ¿La Armada? ¿Quiénes estaban compartiendo la información? En ese entonces todavía era PGR. La ministerial del estado de Guerrero, la policía estatal y la municipal. Todos tenían esta información en un C4 que caía en la gubernatura. Entonces Ángel Eladio Aguirre estuvo manejando absolutamente todo. Y fue tan ridículo que cuando aconteció esto de los 43, salió inmediatamente Osorio Chong a decir que ellos no podían tocar ese asunto porque era un problema regional, un problema local. Pero el gobernador se tocó el corazón y dijo, vamos a salir a las calles, todo mi gabinete, a preguntar si han visto a los 43. Y llegaban a las tienditas, a las tortillerías, a las cantinas, a los centros comerciales, preguntando, ¿no han visto a los 43? ¿No han visto? Y dice, estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. Yo creo que Ángel Eladio Aguirre no se le mandó llamar jamás a declarar, porque sabe más de lo que nos imaginamos. Eso es lo terrible. Bueno, vamos con otros invitados, a ver si me tienen ahorita ya la lista para irlos presentando. Ya está con nosotros Jorge Raful. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Gracias, querido Nino. Saludo a mis compañeros del panel el día de hoy. Antes que nada, felicitándote, Nino, por tu inclusión dentro del programa de periodistas distinguidos que acompañan al señor presidente, ¿no? Muy temprano en la mañana. La verdad, celebro que una gente como tú, con tu experiencia, con tu talento, con tu capacidad, esté ahí. Qué bueno que López Obrador, el presidente, esté reconociendo en ti esas cualidades de un periodista como tú, sin duda brillante. Lo celebro, mi querido Nino, y no creo ser el único. Muchos estaremos celebrando esto. Por otra parte, efectivamente hay muchas noticias.
sigue avanzando el gobierno del presidente Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con su programa como un magnífico, como un gran líder social que es, indudablemente yo así lo veo, un líder social, ¿sí? Tratando de poner orden, tratando de, desde varias aristas, gobernar en la visión que tiene de Estado, ¿no? López Obrador tiene su visión de Estado muy particular y bueno, va avanzando y por todas estas cuestiones que estamos escuchando también se están investigando una serie de cuestiones, bueno, pues yo creo que todos los mexicanos estamos abiertos a que se sepa siempre la verdad, ¿no? Lo que es justo, lo que sea correcto y que también se precise, ¿no? En la información yo creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, si se habla del fenómeno del huachicoleo, yo creo que es importante para todos, ¿no? Saber quiénes son esos individuos que están detrás de esta actividad ilícita que nos ha afectado a todos, indudablemente, ¿sí? Creando, como dice un amigo mío, como una especie de Pemex paralelo, ¿no? El que estaba en regla y el que no estaba en regla, ¿sí? Lo cual pues deja mucho que desear y preocupa, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México vemos con agrado que ya se controló el problema de las gasolineras. En el norte todavía hay algunos estados que están todavía padeciendo de ese problema, ¿sí? Pero si es para poner orden, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Bienvenido. Muy bien. ¿No? Y bueno, porque ahí nos quedaba la duda en cuanto a la instrumentación, recuerdas, ¿no? Que la vez pasada comentábamos, pero van controlando el problema, ojalá que sepamos quiénes son esos individuos que le han hecho daño al erario de nuestra nación. Hoy el presidente de la República pidió que le pusieran una gráfica en la cual el año anterior estaba hasta arriba, todas las líneas estaban hasta arriba. Entonces digo, mira, aquí estamos controlando pues lo que ha venido sucediendo. Y aquí no alcanzo a ver a alguien que se acerque y me diga, porque no veo bien. Y es cuando él arranca y se cae y se desploma el robadero de gasolina. Entonces, en el de Peña Nieto, pues revienta todo porque, bueno, pues se robaron todo lo que encontraron. Pero después viene una nota triste cuando aparece el secretario de Salud y dice, bueno, pues ya no son 114, sino 115 los fallecidos, pero con otro problema, que tenemos 33 heridos y muchos de ellos bastante graves, muchos con dificultades, con problemas, con situaciones que, pues, si tienen más del 50% de quemaduras va a ser muy difícil salvar la vida. Entonces, vamos a estar viendo todo esto, decía el secretario de Salud, y yo creo que esta era la nota triste, la nota inquietante, la nota preocupante de que 115 mueren. Pero después nos hace mención de algo. Estos heridos, con las secuelas que tienen, va a ser difícil su cambio de vida. Entonces uno se empieza a imaginar pues el infierno que van a vivir los que vivieron. Perdóneme usted por la redundancia. También nos acompaña Agustín Guerrero de Morena. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Muy buenas tardes, Nino, buenas tardes al auditorio, a los compañeros del panel. Sumarme a la felicitación que hace Jorge de tu presencia hoy en la mañanera. La verdad es que fue una gran presentación. Hay periodistas que además de ser inteligentes al momento de plantear los temas, las preguntas, pues también son parte de la nota y hoy tú eres la nota. Hoy hay un reporte ahí de prácticamente todos los portales que hacen referencia a tu presencia, la inmensa mayoría positivos, ya sabes que aquí también pues hay mucho celo. Es la libertad de expresión. Pero hay muy positivas, ¿eh? Yo estuve revisando desde la mañana. Hay uno en contra mío de Jorge Berry, me dice, ¿le vas a contestar? No, yo creo que es su libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión la tenemos que respetar, nos guste o no. Sí, desde que salen las primeras escenas que estás pidiendo la palabra, desde ese momento ya hay una es que cuando llegué me dijeron que me iban a sentar adelante y dije, no, yo me voy allá atrás. Entonces decía yo, ¿y cómo? Es que aquí es democrático, tienes que levantar la mano. Y levantaba yo la mano
levantaba yo la mano y decía, pues ni me pela, cara. Y de repente digo, bueno, esos tres y tú, Nino. Y ya cuando dijo y tú, Nino, dije, bueno, levanto la mano. Sí, lo dijo antes. Vamos a cerrar con 3 y contigo, Nino. Y mira que estuvo muy bien porque ya la semana pasada se había comentado el tema de las investigaciones, particularmente a Romero de Champs, aunque sin mencionar su nombre. Esta es la primera vez que el presidente de la República menciona, a partir de una observación que tú le hiciste de una entrega de dinero por parte del sindicato. 1,680 millones de pesos del Pemex Gate. Pemex Gate. ¿Pero quién se los robó? Porque perdió la Bastida, ganó Fox, entonces ese dinero se lo quedó ¿quién? ¿Teodoro Carrasco? Yo creo que no se lo gastaron, pero bueno, es parte no se lo gastaron, eso quedó claro. ¿No? Entonces, y ya de una fecha, el miércoles, ya hay un punto también ahí de interés, que el próximo miércoles se va a informar ya no sobre lo general de las investigaciones en materia de denuncias por lo del huachicol, sino particularmente cuál es el estado que guardan las denuncias en contra de Carlos Romero de Champs, que eso es lo que el compromiso que hizo contigo y que hizo públicamente, y colocar temas también que creo que no está de más de pronto recordar el hecho de que hiciste referencia a la reunión entre Fox y Carlos Ugalde en el marco de la elección del 2006. Eran dos presidentes. Pues eran dos presidentes, el del INE y el constitucional. Con los medios de comunicación. Como que para qué, ¿no? Como que para qué en el marco de una elección muy... Porque no levantaba en las encuestas Calderón y que pues López Obrador era un peligro. Así es, ¿no? Entonces, felicitarte, creo que ahí están la respuesta en las redes, estás entre los... ¿Cómo se llama? Trading Topping, entre los 3 más importantes en la jornada de hoy. Y es muy importante eso, porque fíjate que lo hemos aquí resaltado. La importancia en la comunicación que hoy tienen las redes sociales es fundamental. O sea, el personaje político, el personaje público que no esté en las redes sociales no existe, ¿no? Entonces, hoy eres tú uno de los 3 que están rompiendo la jornada en el Trading Topping y me parece que es una buena noticia, ¿no? Felicidades, Nino. Y hoy en la noche a las 10:30, invitado por el Financiero, hay que estar atentos. Cosa que me emocionó mucho, ¿eh? Invitado por el Financiero hoy 10:30 de la noche. También nos acompaña Gabriela Villanueva del PT. Gaby, mucho gusto, bienvenida. Nino, gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes aquí a los que me acompañan en el panel. Realmente felicidades también. Gracias, Gaby. ¿No? Por es un paso a la libertad de expresión, como comentas, ¿no? Tenemos a 2 meses de que ya se cumpla esta administración de Andrés Manuel a una sociedad ávida, ¿no? De respuestas, de combate a la corrupción, de que se den nombres, ¿no? O sea, la sociedad está a todo lo que da esperando que realmente el presidente pueda fijar los nombres, ¿no? Darlos, ver cómo se va a combatir este discurso que tantos años ha manejado y que, bueno, mucha gente por eso le dio esta oportunidad para encabezar a México, ¿no? Y encabezarlos. Bueno, pues yo creo que es muy importante todo lo que estás mencionando, pero aquí lo que yo diría que es diferente es que se acabó con una ley mordaza, como que estamos en los primeros 2 meses de lo que es la libertad de expresión. Siempre se decía que para que exista democracia en un país debe de haber libertad de expresión. Nosotros nunca tuvimos libertad de expresión. No, venimos de gobiernos opresores. Sí, entonces, habla un poquito más fuerte. Venimos de gobiernos opresores, desaparecidos, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas no desaparecieron en el interior de nuestro país? Entonces ahora todo se circula ahí mismo, pero con el presidente de la República. ¿Sabes qué necesitas para entrar a Palacio? Tu credencial de periodista. Entonces yo llegué y dije, no tengo credencial de periodista, pero eres Nino Canún, pásale. Pero ya, ahora hay 2 filtros y los 2 son militares para que no se les vaya a colar a alguien. Y eso está bien porque es la seguridad del presidente. Antes, para llegar a ver a un presidente de la República a Los Pinos o a Palacio Nacional, tenías que llevarte tu tienda de campaña para estarte ahí un buen rato y hasta que te dijeran que no estaba el presidente, que estaba... después te atendían. Pero que te mandaba uno de sus empleados, ¿no? También nos acompaña el día de hoy Mario Estrada. Mario, mucho gusto, bienvenido. Nino, gracias por la invitación. Saludo aquí a los compañeros del panel. Saludo a tu auditorio, siempre tan interesado en todo lo que
haces favor de plantear y esquematizar y sintetizar de manera muy clara y precisa. Nino, debo decir que no me extraña que estés en este momento en el trending topic, como se dice. No me extraña esa forma tan lúcida, tan clara, tan precisa como te expresaste en la intervención que tuviste en la mañanera con el presidente de la República. No me extraña la profundidad de los mensajes que diste, porque conozco de tu talento, sé de tu inteligencia y sé de la forma tan espontánea y amigable como tú transmites las cosas. Te felicito, Nino. Qué bueno, porque yo considero de que la crítica debe existir en nuestro país, que las leyes mordaza serán por un tiempo y contra unos cuantos, pero ni todo el tiempo ni contra todos. Entonces, qué bueno que te liberes de esa situación, porque no es nada grato que quien se dedica en su trabajo, como tú lo has hecho en México, por este tipo de cuestiones ajenas a la objetividad, ajenas al reconocimiento que deben de tener las personas y quienes se expresan como lo haces tú, pues está fuera de lugar. Te felicito y espero que continúes por esa vía, siempre en uso de la libertad de expresión, que es una de las garantías más preciadas en nuestra democracia. En cualquier democracia, pero en la nuestra es una garantía que debe ser cuidada, respetada y garantizada. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué sucedió también? Yo recuerdo cuando el presidente habló de las benditas redes sociales. Y entonces es así como remitirnos a cuando era jefe de gobierno. Ah, no era regente, no, era jefe de gobierno. Jefe de gobierno, sí. Era jefe de gobierno y tenía la mañanera. Pues la mañanera era la mañanera, se echaba él su rollo, sus declaraciones y pues no pasaba nada. Más que pues, él ponía la agenda de la mañanera, nosotros íbamos a escucharlo para tomar nota de qué era lo que íbamos nosotros a elegir de lo que había dicho para que se publicara en los periódicos, para que apareciera en la radio o bien en la televisión. Pero con las redes sociales esto repercute, así como que se va para arriba y llega un momento en que se expande de tal forma y de tal manera que ahora es diferente, ahora yo lo siento que es distinto, ahora yo creo que estas redes sociales vinieron a redimir todo lo que tiene que ver con la democracia, todo lo que tiene que ver, obviamente, con la libertad de expresión. Y también nos acompaña Javier Espinosa del PRD. Javier, mucho gusto. Nino, ¿cómo estás? Buen día. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? Aquí Saradonte de nuevo, Nino, viendo los acontecimientos del país y del mundo ahora. Estamos más metidos en temas internacionales en estos momentos, muy metidos en el tema de Venezuela, metidos con el tema de los migrantes, otra caravana de migrantes, y tratando de darle una visión mucho más pues estadista a los acontecimientos de la nación que está apareciendo internamente y la visión que requiere la visión de Estado del México hacia los acontecimientos mundiales, ¿no? Voy a tocar este último tema porque como está de moda el tema de Venezuela, yo diría está de moda, pero tampoco hay que descuidar el tema que está ocurriendo en Europa, en Suiza concretamente, que hemos descuidado ese frente y desde mi punto de vista creo que Brasil es el que está asumiendo esa responsabilidad latinoamericana en ausencia de lo que está haciendo México en Suiza, o está dejando de hacer en Suiza, o dejó de hacer en Suiza, ¿no? Creo que es de las pocas veces en que el país, con esta visión de Estado, deja ese frente desatendido y desde luego ese frente desatendido lo llena otra nación. En esta ocasión creo que lo está haciendo Brasil. Estamos también desatendiendo el tema con la relación con China. También está de moda el tema de China, pero creo que estamos desatendiendo esa parte y nos estamos concentrando en los temas domésticos y al tema de moda que es Venezuela, ¿no? Aunque déjame decirte entre paréntesis, creo que la postura del Estado mexicano frente a Venezuela me parece la correcta. Creo que la que tiene junto con Uruguay, que es la que hace unos días
decretaron la posibilidad de abrir un puente, un canal de interlocución interno, entre ellos donde México podría jugar un papel importante. Creo que el Estado mexicano sí lo ha jugado bien. Me parece que es una decisión correcta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del personal que tiene años trabajando ahí en la política internacional, me parece correcta. Y creo que esta visión de que México puede servir otra vez como un punto de negociación, como un punto de inflexión para encontrar una salida, creo que va a jugar otra vez un papel importante en el concierto de latinoamericanos si seguimos con esta postura. Yo creo que América Latina va a tener dos líderes, Bolsonaro por la derecha y López Obrador por la izquierda, no hay nadie más. Lula da Silva tiene una cárcel de está cumpliendo una condena de 12 años, un mes, que sería el otro indicado. Y Evo Morales, que se va a lanzar otra vez para seguir gobernando Bolivia. Y Bolivia, recordemos que es el país que mayor número de golpes de Estado ha tenido. Entonces, bueno, pues esto es la parte internacional. Jorge. Así es. Sí, bueno, es que poquito del tema que veníamos comentando, sí, de la cuestión de medios. Nino, tú como histrión, que hoy en día eres reconocido por el actual gobierno y incursionas en la mañanera, se me ocurre, perdón, con la apertura que siempre muestras, ¿no? Como tú eres, consultarte. Yo recuerdo en, no sé, 60, 70, que sí estaba todo lo de la prensa muy controlado en aquellos años. Sin embargo, yo también recuerdo, ¿no? 80, ya más para acá, 90. A mí 60 y 70 se fue abriendo, no me tocó. Se fue abriendo. Porque 70 era cuando ni los periódicos podían circular, sino era con la autorización de Segov y del presidente Echeverría, que les retiraba el papel a los que se portaban mal. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, eso a mí no me tocó. Se fue abriendo esto, ¿no? Se fue abriendo. Bueno, en la visión que yo tengo, sin ser especialista, tú eres una gente destacada en la materia. Sí se fue abriendo esto poco a poco, ¿verdad? En los 90 creo que se fue abriendo, ¿no? Yo creo que en los años recientes siguió abriendo. El parteaguas es 19 de septiembre de 1985, viene el sismo, y entonces todos los medios de comunicación electrónicos e impresos nos unimos. Y empezamos a decir lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y estábamos hablando de que no era posible que el presidente de la Madrid y que el regente Ramón Aguirre pues no estuvieran presentes, ¿no? Entonces, ahí se da la apertura, ese es el momento clave. Siempre se habla del 68, pero el 68 eran otros aspectos que todavía pues quedan sepultados con lo que tú estabas platicando en los 70, pero el 65 es el parteaguas. Ahí es cuando empieza esta apertura. Yo podía decir Radio Fórmula y Radio Fórmula podía decir Radio Centro y Radio Centro prohibido estaba estrictamente prohibido. Entonces en ese momento se cayeron todas esas cosas y entonces todos estamos pensando única y exclusivamente en aquellas personas que estaban afectadas por el sismo. Y entonces ahí hubo un instante en que Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, me habla y te voy a platicar la ignorancia de los dos. Me habla y me dice, oye Nino, están llegando unos españoles con unos perros y ustedes en Canal 11 a ver si los van a traer. Le digo, sí. Dice, y los perros no sé para qué los traen. Fíjate a dónde era nuestra ignorancia, de él y mía. Y dije, pues yo tampoco sé. Me da pena decirte, Manuel, que yo tampoco sé. No sabíamos para qué era, para buscar seres humanos. Ok. Entonces, ¿sientes tú que es el parteaguas en el tema de medios en México? Sí. Hasta llegar a los tiempos actuales donde cada vez sabemos más y estamos más cerca de la verdad. No, ya estamos en la libertad. Total. Ya, tu libertad de expresión es tu verdad y la mía también es mi verdad. Ok. Y la podemos exponer y la podemos discutir y la podemos confrontar. Eso es, ¿no? O sea que es digno de celebrarse, ¿no? Sí. Y comparto tu alegría y tu buen ánimo, mi querido Nino. Ese buen humor. Es como que resucité hoy. Oh, qué bueno. Ya me tenían sepultado desde hace algún tiempo. Sabes, la nueva noticia. Agustín Guerrero. Sí, estuvo bien. Mira, estamos mañanera. cumpliendo un mes, Nino, de que se anunció por parte de... Ya 2 meses. No, el 27 de diciembre, el 27 de diciembre, en la mañanera, Andrés Manuel informó que se estaba integrando un equipo con 15 dependencias entre secretarías y organismos descentralizados, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el CEMAR, Hacienda, el área de comunicación, el propio Pemex, para rescatar a Pemex. O sea, él anuncia el 27 de diciembre
cuando todos los mexicanos conocemos este robo del huachicol, es la primera vez que se hace una presentación de en qué consistía y de qué tamaño había sido en estos últimos años el robo del huachicol, y anuncia la decisión de acabar con eso y de rescatar a Pemex hace un mes. Y parece ya muy lejano porque es un tema que ha permeado. O sea, a partir de ahí todos los mexicanos saben del huachicol, saben que se está combatiendo. Hubo la desgracia hace 10 días en la explosión del ducto. Ese mismo día también hubo otra explosión en San Juan del Río, Querétaro. Pero queda claro que hay una firme decisión de terminar con el saqueo que tenía Pemex. No solamente la parte del huachicol, sino que hoy también nos hemos enterado de negocios oscuros, como aquel de Emilio Lozoya, que compró, entre comillas, en el 2013, 700 carros tanques para el traslado de combustibles, se pagó un anticipo de $91 millones y no apareció ni el dinero ni los tanques, ni los carrotanques. Y ahí hay un tema de corrupción que se tendrá que investigar. También es claro que Romero de Champs está en la silla de los acusados con claridad, porque lo que ocurre en Pemex del robo del huachicol, pues no puede ser ajeno las cabezas del sindicato, ni pueden ser ajenos los directores de Pemex, los ingenieros, o sea, una serie de... Ni los presidentes. Ni los presidentes de la República. Hoy sabemos que el presidente tenía información de primera mano sobre el flujo que había del combustible en el país todos los días, que se sabía cuánto se producía y luego cuánto llegaba y lo que se iba. Y fíjate que también se da en los años de los gasolinazos, lo cual es un crimen porque de por sí la gasolina era cara, se la roban y luego la venden al precio comercial. No, abajo, porque estaban a 5 pesos. No, ellos la compran. Y después lo ponen a 10 pesos, después del gasolinazo. No, pero en las gasolineras, sí, pero en las gasolineras las vendían al precio. O sea, había gasolineras que se surtían de huachicol y que la vendían como si fuera gasolina normal. Sabemos dos cosas además ahora que involucran al expresidente Calderón. En el 2009, él autorizó, le pidió al director de Pemex en aquel tiempo a que compartiera con los gobernadores el atlas por donde corren los ductos. Esa información es una información de seguridad nacional. Todo lo que sucede en Pemex es información de seguridad nacional y quien tiene el resguardo de eso es la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, en 2009 se autoriza que los gobernadores puedan tener esta información de por dónde corren los ductos. Y casualmente, a partir de ahí es que empieza a crecer el robo de huachicol. Y la otra información es la que conocimos también este fin de semana, donde ingenieros mexicanos proponían marcar la gasolina. Ya se estaba presentando este fenómeno del huachicol, y entonces para poder distinguir qué gasolina era normal y qué gasolina era robada, se propusieron marcar la gasolina. Y para eso se requería un presupuesto, autorizar un presupuesto que permitiera llevar adelante este trabajo de marcar para distinguir la gasolina. ¿Y quién crees que se opuso? Vicente Fox. 2004 hizo caso omiso. No, retiró del presupuesto, del proyecto de presupuesto, una partida que era para marcar la gasolina, la retira y se opone a que eso ocurra, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo en este mes. Pero eso no lo decidió nada más Fox, no. Junto con Paco Gil Díaz, que era secretario de Hacienda y que controlaba a 3 exdirectores de Petróleos Mexicanos. Así es. Y los tenía trabajando en su oficina. Ahora ya tenemos un primer balance, hay una contención importante en el robo. O sea, a los volúmenes que había, con lo que está dando ahorita ya es una cuestión excepcional. O sea, pero baja terrible. Tiende a cero, y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia porque va a permitir que toda la potencialidad de Pemex puede estar al servicio de la nación, al servicio de los ciudadanos. Y también pues se están transparentando todas las operaciones que antes no conocíamos. Y hay una decisión que me parece muy importante. Hay la decisión por parte de la Presidencia de la República de volver a hacer de Pemex la columna vertebral de la economía mexicana. O sea, como lo fue muchos años, con una empresa
fuerte, una empresa sólida, una empresa con finanzas sanas y además con inversión, con fortalecer la inversión en esto que anunció de las refinerías, de tal manera que hay una decisión política que va en el sentido contrario de lo que fue la reforma energética. O sea, en los hechos se está desmontando la reforma energética del Pacto por México. Si llega a ser poderoso Petróleos Mexicanos, le va a ir bien a las plataformas de Emilio Gamboa, le va a ir bien a Luis Videgaray, le va a ir bien a Peña Nieto, ¿a quién más? A los mismos le digo. A los mismos de siempre, qué grosera eres. No, yo estaba hablando de otra cosa. No me digas cosas terribles. También nos acompaña el día de hoy Camerino Márquez. Camerino, te veo muy seguido en los noticiarios de televisión. ¿Qué estás haciendo? Yo también bienvenido. te vi hoy, Nino, en la mañanera. Muy bien, felicidades. Llegó el fin de la censura. Llegó Qué el bueno, fin. Nino. Llegó el fin. Pues estamos viendo pues ya estas semanas del nuevo gobierno que inicia con dificultades. Yo considero que los problemas, no solamente del desabasto, tendría que verse en su integridad. Este tema de la adquisición de pipas, si realmente eso va a resolver, si está fallando algún tema de seguridad o de inteligencia o de la estrategia misma. Porque bueno, reconocer que 115 personas hayan perdido la vida en este lamentable hecho de Hidalgo, y los pues heridos. debería de conmovernos y decir que este Estado mexicano debería decretar luto nacional. Y los desaparecidos. Pero no tratar de evadir la responsabilidad que tiene, más los desaparecidos y la cantidad de cifras de homicidios. Pues el tema de la inseguridad va ligado a poderes fácticos que están no solamente robando los energéticos, o sea, no hay un Estado de Derecho, y el que haya cambiado el partido en el gobierno, pues tampoco ha dado la solución inmediata. 2018, el año más sangriento que hemos tenido, 2018. Efectivamente, y por eso el debate del próximo periodo ordinario, que iniciará el 1 de febrero, pues debe de encontrarse en el Parlamento abierto, si es que en los hechos se cumple ese eslogan, pues convocar a los expertos, a la sociedad civil, a todos aquellos mexicanos que han estado luchando desde las trincheras de organizaciones no gubernamentales, desde aquellos que están en defensa de los derechos humanos y que tienen propuestas viables para el tema del combate a la delincuencia en todos sus niveles, tanto la de cuello blanco como la del crimen organizado, como todos los que se dedican a delinquir, pero que el costo no sean los más pobres, que el costo no sean los ciudadanos, no sea la pérdida de vidas. Está bien que vayamos todo por el tema de fortalecer a la empresa mexicana como la gran empresa rectora del desarrollo económico, pero bueno, pues se tienen que encontrar estrategias lo más inteligentes, que den los mejores resultados y que no dañen al conjunto de la dinámica productiva, social y económica del país. Porque hoy vemos el tema de Michoacán como un tema que tiene que ver más con connotación política que voluntad de diálogo, porque el tema de la incapacidad del gobierno federal, no el de ahora, de siempre, desde antes de la reforma educativa, es finalmente cómo coexistía el poder fáctico de un liderazgo, como era el Bester, con el CENTE, y ahora cómo coexiste el CENTE con la CENTE, con la coordinadora del magisterio. O sea, finalmente un gobierno democrático que aplica el Estado de Derecho, pues tiene que hacerlo con todos los actores políticos, económicos, sociales, sindicales, y aplicar el Estado de Derecho. Porque lo que no se ha dado cuenta es que no hay un solo detenido de toda esta lucha y esta guerra para hacer frente a la delincuencia, y entre ella, pues al robo de combustibles. A mí me parece que sí hace falta un acuerdo nacional, que en la agenda legislativa ojalá el Parlamento mexicano lo asuma. Es el mejor espacio para discutir los temas nacionales y en ellos se encuentre alguna salida. Replantear y discutir una convención nacional hacendaria
donde haya una distribución equitativa de los recursos federales y que el monopolio y el centralismo de la recaudación hacendaria pues logre detonar desarrollo, porque luego las fórmulas son muy injustas. 80% la federación, 20% los estados y los municipios. Y los que hacen frente a los problemas cotidianos, diarios, son los municipios y son los gobernadores. Entonces yo espero que el equipo del nuevo presidente de la República pues también haga más política, concerte diálogos y obtenga resultados. Y respete los derechos humanos y a la diversidad que en esta sociedad es compleja, y que más que estar buscando echar culpas, apliquémonos a encontrar soluciones. Efectivamente, 30 años de malos gobiernos. 36. O 36, Nino. Pero también con el dogma del modelo neoliberal de no incrementar los salarios para no dañar la economía y no tener inflación, devaluación, etcétera. Pues esos mitos tenemos que debatirlos. Y hoy, pues bueno, hay una franja en la frontera norte que sí gana lo doble del salario mínimo, pero es injusto que los demás regiones del país no tengan también esa política económica y laboral. A ver, o que no se reconozcan los derechos sindicales ahora a las maquiladoras que se van a huelga, y que entonces, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, ahora se vaya a pretender quitar las banderas de huelga. Eso es un claro retroceso de un gobierno de izquierda que se autodenomina democrático y que tampoco puede estar sujeto a depender de las Fuerzas Armadas para garantizar el cumplimiento no solo de la seguridad pública, el cumplimiento del Estado de Derecho y de bienestar que los mexicanos exigimos y demandamos, y que esos 30 millones que votaron por Andrés Manuel esperan resultados, pero no solo esos 30 millones. Toda la sociedad mexicana no quiere verse afectada ni en su transporte, ni en su vivienda, ni en sus ingresos, ni en su desarrollo cotidiano, y mucho menos en sus actividades productivas y laborales. ¿Escuchaste? Un saludo. Lo único que le faltó fue la Guardia Nacional, pero ya afortunadamente lo dejó ahí en que los militares. Pero hoy aprendí historia. El presidente dice, ¿en qué se parecen los neoliberales a Porfirio Díaz? En que unos duraron 36 años y el otro 34 años, ¿no? ¿Tú se lo sabías? Yo no lo sabía. Pero, a ver, yo no estoy de acuerdo con las pipas, pero sí estoy de acuerdo con todo lo demás. No estoy de acuerdo con Camerino, porque parece que estamos hablando de dos izquierdas, como que se bifurcó la izquierda hacia la izquierda, o los que ya no pudieron montarse en la de Morena, pues ya ven muy mal al presidente, y entonces ya no es el estadista, ya no es el hombre, ya no es el que requerimos. Pero qué paliza les puso a todos. Es más, PRD existe, ¿verdad? El PRI, pues ahí anda. El PAN, quién sabe cómo quede, y Calderón y Margarita, pues bye bye. Ya pidieron. ¿Ya qué? Ya pidieron que por favor no se lleve a cabo su partido a través de las firmas. Casi 200,000. O ya lo rebasaron. Es una burla, ¿no? Ya deberían, o sea, ya tuvieron su momento. Yo creo que todo en la política tiene sus momentos. Digo, me sumo al tema de, obviamente, del combate al huachicoleo. O sea, en 2017 me parece que en un análisis salió que fueron las cifras más altas de robo. Luego hay un reporte por parte de la revista Rolling Stones donde, o sea, dan y dejan claro que obviamente es el mercado o el tema que más dinero le va a dejar, más allá de la venta de narcóticos, ¿no? O sea, el gobierno anterior tenía muy claro de dónde sacar el dinero, y lo vemos porque hay toda una estrategia para el robo del huachicoleo. Del combustible, incluso hay gasolineras que tienen un software, ¿no? Ya apareció en una portada de un periódico. Hay un software donde las mismas gasolineras pueden evadir y decir qué es robado y qué no es robado. O sea, hasta dónde llegó, obviamente, toda esta estrategia para sacar, pues, tanto dinero del país, ¿no? A mí, ¿sabes qué me llamaba la atención? Que ibas en la carretera y veías que vendían ahí el huachicol. Claro. Y entonces tú decías, bueno, ¿y que este gobierno no se ha percatado de eso? Claro, porque salía de Petróleos Mexicanos, y de Petróleos Mexicanos se daba la orden. Siempre se decía que había dos que eran los principales, uno que en paz descanse, Rafael Moreno Valle, y el otro era Romero de Champs. Y eso lo tenemos claro. O sea, al final la misma sociedad está esperando que haya señalamientos, ¿no? Entendemos que hay momentos, porque la verdad es que sí. Va a cumplir 2 meses Andrés Manuel al frente del país. Tampoco,
o sea, a mí me da mucha risa, la verdad, cuando los otros partidos empiezan a comentar, ya es momento que lo haga. Oye, pues tranquilo, ¿no? O sea, ya tuviste tu momento, ya estuviste al frente. Si no lo hiciste o no lo quisiste hacer, o se hicieron ciegos. Pero en 25 años no lo hicieron. Por eso, y ahorita ya quieren que en 1 mes y medio le solucionen todo. Ya, Romero se vaya a la cárcel. Romero ratero, Romero, antes le decían Romero. Romero ratero, sí. Así le decían. Escuché la porra. Sí, yo también la escuché. No, pero no eran los perredistas, ¿verdad? Ya, no estés, eso se llama bullying lo que estás haciendo, ¿eh? Mario Estrada. Nino, mira, qué interesante es situarse en la línea de la objetividad y en la línea de la percepción clara, sin darle tintes políticos, ¿no? Hacer un análisis serio y circunscribirte a todos aquellos elementos que resultan de ese análisis, ya sea de carácter político, económico, de cualquier índole. Mira, cuando vemos lo que está sucediendo en Michoacán, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. El gobierno federal esboza ciertas líneas del por qué su actuación en el sentido de no intervenir, de no ya evitar que se siga masacrando la economía, no solo del estado de Michoacán, sino nacional, pega para todos lados, e incluso internacional. Tiene razón Camerino cuando lo señala así. Cuando quienes perciben esta cuestión desde ese punto de vista dicen, a ver, el presidente protestó con cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ello emanan. Y uno de los apuntes esenciales es garantizar seguridad, garantizar tranquilidad y paz social. Bien, desde el punto de vista de la seguridad, las leyes reglamentarias y en concreto el Código Penal Federal señala varios delitos en los que están incurriendo quienes están obstaculizando el paso del ferrocarril y los furgones y haciendo un daño que estaba yo leyendo hoy, que ya quienes se dedican a ello lo hacen ascender a cerca de 10,000 millones de dólares. No son cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier... Pero lo peor del caso es que todo aquello que no llega a su destino causa todavía un impacto mayor en quienes, por ejemplo, el empresariado, que están sujetos a multas y una serie de cuestiones que les afecta, pero muchísimo, y que eso va a redundar en más desempleo, pero no solo desempleo, desabasto. Entonces, quienes lo ven desde esa perspectiva dicen, y creo yo, desde el punto de vista jurídico, que tienen razón, porque los maestros de la CENTE tienen sí su libertad garantizada de manifestación, que lo hagan. Y también, si dicen a mí me debes tanto y no me has pagado, tiene las vías judiciales necesarias a su disposición para hacer cumplir la obligación que tenga su parte contraria. En este caso, sea el gobierno federal, sea el gobierno estatal. Pero el gobierno estatal no estaba en España. No, eso es peor. Bueno. Pero digo yo. ¿Por qué cometer los delitos que están cometiendo y por qué no hay una intervención de quien tiene la obligación de hacerlo para garantizar a todos los mexicanos, a los michoacanos, a ese sector empresarial, a las gentes que son las que más las golpea, a las gentes de escasos recursos? ¿Por qué no se interviene? Y sí, establecer la mesa de negociación a la que siempre ha estado acostumbrado la CENTE. ¿Qué es lo que pidieron? Una mesa de negociación. Bueno, pues eso es lo que debieran estar haciendo. Malo
que se deje pasar esta cuestión porque se está creando un monstruo mayor que está causando y va a causar todavía mayores lesiones a la República Mexicana. Creo yo que sí es necesario que el presidente, yo siempre he pensado que el presidente de la República es el hombre más informado de México, debe serlo, y debe serlo, eso no tiene duda. Consecuentemente, todos los elementos de esa información están en sus manos y en su decisión para terminar con ese problema. Creo yo que es lo que se debe hacer, independientemente de las interpretaciones políticas, que este tipo de cuestiones, que si está inmiscuida o no Morena, que si se trata de desestabilizar el gobierno de Aureoles, le pega a todos. ¿De Aureoles? ¿A gobierna Aureoles? Yo no sabía que era el gobernador, pero en fin, Agustín. Así se dice. Yo siempre he pensado que todo conflicto se puede evitar cuando hay talento y voluntad política para atenderlo. Creo que muchos de los problemas que tenemos es porque hay desatención, que hay cerrazón, y lo mejor siempre para encontrar una salida es escucharse, es tener un espacio para platicar, para fijar posturas, y lo que se puede, y lo que no se le da causa. Pero negociar la ley. Siempre me parece que venimos de una experiencia donde la cerrazón fue la constante. Y me parece que si hay elementos por parte de la CENTE para inconformarse con el gobierno de Michoacán, no es la legitimidad para hacerlo. Pero no es la vía. Pero me parece que tiene que... Sí, mira, el bloqueo de las vías de trenes son delitos federales. Es federal, eso no es del Estado. No le corresponde. Es más, en los tweets se pelearon Silvano Aureoles con Jiménez Espriu. Sí, pero los delitos son federales, están en el Código Penal Federal. Y creo que lo que hay que buscar es una mesa en lo inmediato, que se expongan las... Liberar en lo inmediato y después la mesa. Así es, ¿no? O sea, me parece que dejar que las cosas continúen como están ahorita es escalar un conflicto que tarde que temprano va a tener un costo mayor. Parece que hay ya es un costo para terrible. atenderlo, ¿no? Y creo que hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes hacía este exhorto a las partes a ascenderse, pero efectivamente lo otro que queda es exhortar también a la liberación de las vías. Me parece que no es el eso debe ser camino. inmediato. Ese es esencial. Eso Ya no lo demás podemos compartir, creo que nadie, ¿no? O sea, y sí buscar un entendimiento entre la CENTE y el gobierno de Michoacán. Es un problema que se repite año con año, tampoco es una cosa nueva, es previsible. Desde hace muchos años sabemos que cuando te acercas a las revisiones contractuales se tensan las fuerzas, ¿no? Y me parece que una de las funciones del gobierno federal es ayudar a encauzar este asunto que no desborde los límites del conflicto. Y que ya termine. Sí, claro. PRD. Es que este asunto, dicen los compañeros, es que antes se venía usando un estilo de negociación o de no negociación. Pues yo no veo otro diferente ahora, ¿eh? Veo igual o peor la ausencia de buscar la negociación por parte del gobierno federal. Es echarse la bolita al gobierno del Estado. Y es que hay una grande irresponsabilidad desde el ámbito federal de atender un problema que se sabía que estaba ahí listo para estallar. Eso me parece, esta falta de previsión, sí una irresponsabilidad. Yo sí esperaría del gobierno federal la prontitud de asumir plenamente lo que dicen ellos mismos, que sea una cosa diferente. Pero, como dice mi abuelita, una cosa es el dicho y otra cosa son los hechos. Lo que más le preocupa a este gobierno federal, lo que más se ve que le preocupa es mantener su popularidad, no resolver problemas. Ha buscado, en esencia, mantener popularidad, mantener la presencia en medios, mantener una fuerza federal de control solamente, pero no atiende los problemas directamente. Efectivamente, tenemos apenas 2 meses de gobierno federal nuevo, pero en 2 meses no se ha visto nada nuevo del gobierno federal. Son los mismos estilos, la misma dinámica, la misma manera de atender los problemas, que es no atendiéndolos precisamente. Yo sí esperaría de este gobierno, porque es
se dice un gobierno emanado del pueblo, mucha gente votó por este gobierno, todos esperamos que atienda de manera directa las problemáticas. No es la única la que tenemos en Michoacán, hay otras. Pero en el caso de Michoacán habían 1.900 millones de pesos que ya le habían dado a Silvano. Y el día de hoy en la mañana el presidente decía, yo ya hice aportaciones, lo que representa que ya tienen 1.000 millones de pesos ahorita, para el pago inmediato. Pero lo que también apunta Mario, ha dicho es... Lo que también apunta Mario tiene razón, las vías férreas límpienlas. Él dijo que no iba a mandar a los soldados, no iba a mandar al ejército a reprimir. Eso es reprimir. Una cosa es reprimir y otra cosa es liberarlas. Hacer valer el Estado de Derecho. Puede liberarlas de una manera, no reprimiendo, por supuesto que se puede. Eso requiere inteligencia y requiere la decisión de hacerlo. Inteligencia yo creo que hay, decisión no la veo. Están dejando el problema que escale a una zona diferente. Pero es el tema de Michoacán es uno. Hay otros temas en el país. Lo de las maquiladoras, por ejemplo, se nos hace muy lejos, pero es un problema latente ahí con los trabajadores y con las empresas que tampoco se está atendiendo como debiera de ser, ¿no? El problema que están ahora suscitándose en los gobiernos municipales, de todo tipo, de todo color. No tienen dinero, no tienen cómo moverse. Hay un problema grave ahí de la agenda municipal porque desde el centro, desde el gobierno federal, está completamente desatendido el tema del municipio, el tema del gobierno local. No solo por el asunto del presupuestal, ¿no?, sino por el asunto que están plenamente abandonados a su suerte. Hoy que han empezado muchos gobiernos en estos meses, de octubre para acá, están completamente olvidados, no tienen cómo actuar y solo está el gobierno federal mirándolos, como decía Salinas, ¿no?, desde lejecitos, así. No, como Dios ve a los conejos. No decía eso. Decía, ni los veo, ni los oigo. Es que no quise decirlo porque sí está pasando, ni los ve ni los oye a los municipios. Tuvieron que marchar los ayuntamientos hace un mes para solicitar siquiera que lo recibieran en la Cámara, los ayuntamientos, presidentes municipales. Lograron sí que fueron recibidos y ya, pero el tema municipal está completamente desatendido ahí. ¿Así de complicado está? Bueno, Nino, yo veo muy buena intención, muy buen ánimo del actual gobierno de la República, llamado de la Cuarta Transformación. Sin embargo, yo haría un atento y respetuoso llamado al nuevo gobierno también para no desechar de un plumazo todo lo que se hizo en los últimos 90 o 100 años. O sea, yo creo que hay muchas cosas rescatables. Y con esa sensibilidad que ha mostrado el actual gobierno, ¿no?, esa inteligencia, yo creo que hay muchas cosas en el ámbito del sector salud, no sé, en el ámbito del sector educativo, en el turismo mismo, en el sector social, y así, ¿no?, en el sector agrario. O sea, hay cantidad de cosas rescatables que se pueden, eso sí, mejorar o tal vez actualizar, eso es. Con esa sensibilidad que viene mostrando el actual gobierno, con esa visión que tiene el presidente de la República, ¿sí?, de no desechar, ¿no?, de un plumazo, porque creo que no nos lleva a nada, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, revisar, ¿no?, a conciencia. Creo que eso nos haría a todos mucho bien, ¿no?, poder ir analizando no solamente las leyes, ¿no?, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, sino también las instituciones, qué hay detrás, ¿no?, de cada una, ¿no?, qué hay que pueda mejorarse y no decir, no, esto no sirve, ¿sí? Ahora, también el hecho de que se le, hablando, por ejemplo, del fenómeno que está ocurriendo en Michoacán, tampoco creo que conviene ser demasiado laxo, no conviene, si las cuestiones las dejas así tan suaves, tan ligeras, en aras del buen ánimo, ¿no?, de la buena armonía. Creo que tiene que haber un límite, ¿no? Yo creo que a ratos habrá momentos en los cuales se tiene que marcar una pauta y decir hasta acá, ¿no? Digo, no, el gremio del sector educativo yo creo que en ocasiones incurre, ¿no?, en excesos y en abusos, que ahí tendrá que ir marcando el presidente la pauta, ¿no?, y buscar a los mejores asesores en la materia para que se hagan las cosas lo mejor posible. Le platico qué dicen los tweets. En el tweet
del gobierno federal le dice al gobierno estatal, o sea, Jiménez Espriu a Silvano Aureoles, paga, y el otro le contesta, libera las vías, ya, eso es lo que se dijeron. Con 140 caracteres, pero eso es lo que tenían en el fondo del asunto. Gaby. Pues mira, Nino, los escucho y realmente creo que si bien las acciones y decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, aunque para mí marcó agenda una vez que ganó las elecciones, o sea, pero ya al frente del gobierno a partir de diciembre, sí hay mucho que se tiene que criticar, hay mucho que se debe mejorar. Sin embargo, creo que todavía estamos en un momento todavía para analizarlas. Yo creo que todo no se debe desechar, como comentaba aquí el compañero. Los que encabezan esta toma de decisiones también, quizá a veces no están a la altura. A veces me pregunto si realmente pueden ser capaces de encabezar la labor social que Andrés Manuel planteaba tanto en campaña, ¿no? Lanzarse para combatir la corrupción no es cosa fácil. Nosotros convivimos con la corrupción desde niños, o sea, es parte... Desde que nací. Desde antes de nacer. Exacto. Desde antes de que yo naciera ya se hablaba de corrupción. Entonces, ¿cómo se atreven a criticar algo que tenemos décadas arrastrando, ¿no? Que es parte de nuestra vida. Pero no es cultural. No es cultural, cuidado. No. O sea, no, yo no estoy diciendo que sea cultural. Ya. Es parte de nuestra vida. Claro, Muchas generaciones crecimos muy cercanos a ese tipo de acciones. Sin embargo, sí creo que todavía tenemos que trabajar y sumarnos con este mismo ímpetu de Andrés Manuel. O sea, por ejemplo, tu servidora en la alcaldía de Xochimilco, soy concejal, ¿no? Me bajo todavía más con la ciudadanía, somos la forma de gobierno porque así emanó en la Constitución Política de la Ciudad de México, más cercana a la comunidad. Es el primer contacto. Exacto. ¿Y qué es lo que buscamos? Que participen, que se sumen, que se informen, que trabajen, que no pierdan el valor del trabajo. Quitamos un poco el tema del asistencialismo y nos sumamos a todas las acciones en beneficio de nuestra sociedad para bien de nosotros, para bien de los mexicanos, ¿no? Hay muchos temas en todo el país, ¿eh? O sea, hay muchísimos focos rojos todavía. Mario. Mande usted. Mira, Nino. Me había dormido, Regresa. Mario. Regresa. Wake up. Bueno, es que habla inglés, güey. Mira, Nino. Hay muchas cosas que a raíz de la problemática que se dio en Hidalgo con el tema del huachicoleo, como que se dejaron laxos, como que se soltaron, como que ya pareciera no interesar, cuando que son temas fundamentales. Es más, creo que hoy, al observar yo la conferencia mañanera, veo que ahora, pues de otra manera se habla de que ya van a iniciar los trabajos en Santa Lucía, la construcción del aeropuerto. Sin embargo, ese problema, ese asunto del nuevo europeo, de aeropuerto, de ese proyecto que se tenía de él, pues nos tiene a muchas gentes analistas de ese tema y de otros preocupados, porque pues se habla de que nos deja esa decisión de no llevarlo a cabo, de no continuar trabajando en él, nos lleva a una deuda para los mexicanos de alrededor de 145,000 millones de dólares. Más todo lo que se acumule por multas, intereses, controversias, pleitos de todo tipo, y aquella idea de todo lo que se construyó, pues tratar de desbaratarlo para que se convierta en un verdadero lago. Entonces, ese tema golpea mucho a la sociedad. 145,000 millones de dólares de deuda para los mexicanos, creo yo que supera el famoso Fobaproa. ¿De cuánto era el Fobaproa? Mucho inferior, pues era la compra de carreteras. Cuando se aprueba eran 600,000 millones de dólares.
Bueno, pero que luego se... ¿Por qué no reclamamos pero que a luego se Cedillo? incrementa. Ya va Tú lo señalaste de que luego se va incrementando por otra serie de factores y continuamos pagándolo. Hicimos hasta una consulta en aquel tiempo. Oye, pero Bill Clinton, cuando llega a Cedillo, le dice, ahí están 20,000 millones de dólares. Y el otro dijo, no. Cosas de decisión y de detalle. No, ¿cómo que de decisión? Si ahí estaban los 20,000 millones de dólares para salir de la bronca y los banqueros ni las gracias dieron. Ni las gracias vendieron inmediatamente. Citigroup llegó y dijo, me quedo con Banamex. Bancomer dijo, los españoles nos están viendo bien y órale. Así es. Entonces, este tipo de cosas, lo digo con todo respeto, es decir, el presidente de la República es quien más información, más y mejor información tiene para poder tomar sus decisiones. Y ojalá, yo lo espero, creo que en el gobierno hay la suficiente capacidad, en las personas que están ahora en el gobierno, debe haber suficiente talento como para que entre todos y los asesores que tengan a la mano puedan darnos a los mexicanos un desarrollo gradual, sustentado, sustentable y sobre todo en tranquilidad, porque imagina, Nino, que tienes cualquier negocio, digamos un restaurante, y llegan 4, 8, 10, 12 personas y se te ponen enfrente para no dejar que opere ese restaurante, y allá no solo los que invirtieron, no solo los comensales que también a ese lugar llegaban, sino todos aquellos trabajadores que dependen de él y toda la rama indirecta que ayuda a productores de todo tipo de alimentos que ahí, cuyas materias primas se procesen, tenga que cerrar, tenga que irse a otro lado, dejando una fuente de empleos legítima, digna y que a todos conviene. Entonces, yo sí creo que debe haber el suficiente talento, la suficiente capacidad para no solo darnos un Estado de Derecho, que eso allá las cámaras se encargarán, y desde luego el Poder Ejecutivo Federal y lo que opine o interprete la Suprema Corte. Tener el Estado de Derecho no es útil si no se aplica, si no se lleva a la práctica, y ojalá, y yo sí creo que seguramente lo habremos de tener, de que todas esas ideas que se han planteado y que se plantearon en campaña se puedan llevar a la práctica, pero sin sobresaltos como los que tuvimos con el desabasto. Fíjese que yo conocí la maqueta del Naim, maravillosa. Yo cuando vi ese nuevo aeropuerto internacional dije, esto es la locura. Cuando escuché a Gerardo Ruiz Esparza decir que para el 2020 se entregaba la obra completa, bueno, pues me emocionó mucho, porque decía yo, este es el superaeropuerto que necesitamos para, obviamente, conectar con Houston, conectar con Miami, conectar con todo lo que es importante en los Estados Unidos y con la parte europea y con la parte asiática. O sea, maravilloso para nosotros. Todos los brasileños ya los veía yo aterrizando aquí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué lo pasó hasta el 2024? ¿Qué sucedió en el Paso Express? Muere Juan Mena, papá, y Juan Mena, hijo, y nos enteramos que un presupuesto de 913 millones cobraron 2.215 millones de pesos. Y entonces tú te preguntas, ¿y por qué se robaron todo ese dinero? ¿Quién es Gerardo Ruiz Esparza y quién es Rodrigo Ramírez Reyes? ¿Dos delincuentes? ¿Cuánto estaban robando para pasar y programar lo que tenían ellos integrado para entregar en el 2020 al 2024? Yo creo que ellos son responsables y culpables de que nosotros no tengamos ese maravilloso aeropuerto. A mí me gustaba mucho. A mí en lo particular y en lo personal, la maqueta era imponente. Claro, todo el entorno era de los Atlacomulcos, todos habían comprado el entorno. Pero aún así, bueno, pues ¿qué haces, no? Digo, pero pues no se llevó a cabo. En fin, Camerino. Gracias, Nino. Pues efectivamente hace falta que haya más transparencia, que haya responsabilidades, que se finquen las responsabilidades, esto que tú acabas de mencionar, que no quede en el perdón, en el olvido y en el que ahora a partir de adelante quien delinque sí será sujeto
a una responsabilidad penal. Yo creo que no, porque el daño se le hizo a la nación. Claro. Y finalmente, pues lo que hay que ver hacia adelante es la oportunidad que hay de este cambio para construir democráticamente con todos los actores, y cuando yo digo con todos los actores, en el marco de la legalidad, porque bueno, hoy algunos gobernadores pues están sufriendo, igual que algunos alcaldes, para hacer frente al compromiso de pagar el ISSSTE, el Seguro Social, y ya no digamos los servicios a la Comisión Federal de Electricidad, los laudos laborales, pues ya es un delito grave quien no lo pague, y eso finalmente... Hay 1 millón de rezago, Exacto. 1 millón en la zona eso laboral. finalmente lo va a tener que asumir de manera conjunta y de manera coordinada los 3 niveles de gobierno, porque vuelvo a decir, si tenemos un sistema de recaudación fiscal centralizado, pues lo que estamos haciendo es hoy supercentralizar más el gasto y el ejercicio de esos recursos federales. Y por eso desde 1992 que se hizo la reforma educativa y la llamada descentralización educativa, donde el gobierno federal le cedía responsabilidades a los estados y a los gobernadores de los estados, pues Michoacán empezó a tener problemas. Era gobernador Lázaro Cárdenas Batel y tuvo que recurrir al empréstito, a la deuda, por 9,000 millones de pesos. Y así siguieron otros. Siguió el propio Godoy con 7,000 y después Fausto con 6,000. Fausto es el papá de... Exacto, del hoy detenido. Y No, bueno, no te iba a decir del Gerber. Yo no sé de quién estás hablando tú. Efectivamente, ¿De qué estás hablando? Michoacán lo ha gobernado el PRD por 3 ocasiones, pero también lo ha gobernado el PRI. Y el problema sigue ahí. ¿Cuál es más presente. malo, el PRI o el PRD? No, pues simplemente lo que te estoy diciendo es que es un problema de finanzas públicas. Porque la educación es una responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, el que hoy deje a las universidades con sus problemas estructurales, porque el problema es que se han tenido que contratar más maestros, porque ha habido crecimiento en la matrícula, porque se han abierto más opciones educativas, y qué bueno, porque es un derecho humano el acceder a la educación básica, media y superior. Y que tenemos que apostarle a la educación. Habiendo educación hay desarrollo y hay progreso. Necesitamos apostarle. Lo que necesitamos es eso, generar derechos, reconocer derechos económicos, sociales y culturales, y no nada más generar una clientela para poder combatir la desigualdad y la pobreza. Y cuando digo clientela, lo digo con todo respeto, porque lo que hay que generar es buenos salarios, más empleos y que podamos tener proyectos de desarrollo estratégico que beneficien al crecimiento de la economía mexicana. Por eso creo yo que el diálogo y el acuerdo debe de existir ya, de inmediato, y no que se estén escurriendo la responsabilidad, porque es un delito federal. Claro. Entonces ya debería de haber actuado el gobierno federal, y desde aquí el PRD ha hecho total apoyo y solidaridad al gobernador, pero esto le puede pasar a cualquier otro gobernador y le está pasando a cualquier alcalde de la República. Ahora, el problema educativo, recordemos cuando le preguntan al presidente allá en Europa cómo está la situación de Noruega, cómo está la situación de Finlandia. Pues es muy simple y muy sencillo. Ellos le apuestan a la educación, por eso tienen cero en cuanto a personas que no sepan leer o escribir. Y nosotros tenemos el famoso 8% de personas que no saben leer y escribir, y lo hemos tenido y lo hemos venido cargando durante años porque no le hemos apostado a la educación. Ese es uno de los graves problemas. Estamos hablando de una reforma educativa, estamos hablando de muchas cosas, pero pues yo creo que ahí nos quedamos bastante mal, comparado no con estos países, sino con el país que sea. Le voy a poner un ejemplo. En Costa Rica, 0. Todos escriben y todos saben hablar. Entonces, tú dices, oye, la Suiza de América está aquí en Centroamérica y nosotros no podemos tener eso. ¿Por qué tenemos tal número de personas que no saben leer y escribir? Que porque tenemos 60 y tantos idiomas. Bueno, pues qué bueno, esos son bilingües. Nosotros no somos bilingües. Ellos sí son bilingües y eso los caracteriza y los hace diferentes a nosotros porque son más importantes, son más inteligentes y son más cultos. Y entonces nosotros nos quedamos con que pues no sabemos leer y escribir. Bueno, nos vamos, despedimos. Jorge Raful, conclusión. Sí, brevemente nada más, apoyo la defensa que hace el licenciado Mario Estrada con respecto a Naim,
al aeropuerto. ¿A Naim, el de aquí? Al aeropuerto internacional, que tú también avalas, mi querido Nino. Sí, estaban preciosos. Mira, Nino, yo creo que como economista todo lo que sea generar fuentes de empleo, ¿no? Recursos, en fin, bienvenido, ¿no? Dicen por ahí, es una frase popular, que errar es de humanos, rectificar es de sabios. Yo creo que ahí se está perdiendo una oportunidad importante para México. Yo creo que bajo las condiciones que marque el nuevo gobierno se puede reactivar ese aeropuerto, Nino. Yo sí avalo y estoy convencido de la necesidad de tener ese aeropuerto a la altura del siglo XXI, por una parte. Por otra parte, yo creo que el actual gobierno tiene que aprovechar todo este auge, este boom que hay ahorita, que cualquier acción que se tome se ve buena, ¿no? Yo creo que el actual presidente y su gobierno tienen que aprovechar Luna de miel, es luna de miel. esta luna de miel para efectivamente, digamos, poder darle mayor sentido y hacer más sólido, ¿no?, este proyecto. ¿Sí? Efectivamente, a veces da la sensación de que el presidente requiere a veces de algunos apoyos, algunos refuerzos al respecto, ¿no? Porque él tiene la buena intención, pero no basta. Necesita uno acuerparse de los mejores hombres de la nación, más allá de ideologías, más allá, ¿no?, de partidos políticos. Esperemos que lo haga en su momento Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Javier Espinoza, PRD. Conclusión, comentario final. Gracias, Nino. Compañeros, gracias por su amistad. A mí sí me preocupa mucho. Amigos? Ya son mis amigos, ¿o no? A partir de la mañanera. ¿No eres mi amigo ahora? Dios ya nos puso así que somos amigos. Porque yo confío en que los mexicanos nos sumemos para atender los problemas nacionales que le afectan a todos los mexicanos. Aún tengo esa confianza de que en un futuro no muy lejano, un jefe de Estado sea capaz de sumar esfuerzos de todos los mexicanos, del color, de la manera de pensar que sea. Yo espero que este presidente, así en un plazo no tan lejos, lo pueda asumir. Pero sí me preocupa que como están las condiciones hoy, sí se necesita tener un diagnóstico perfecto de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el concierto incluso de las naciones, para saber tomar decisiones. Creo que es un tema que también está flaqueando el gobierno federal, bueno, concretamente el presidente de la República. Sí tiene información, pero también me parece que está fallando mucho el análisis de un diagnóstico con mayor precisión de todo el conglomerado de funcionarios que son el gobierno federal. Creo que le están mintiendo, o están engañando, o se están autoengañando para tomar decisiones. Y eso me parece grave porque involucra a todas las problemáticas del país. Confío en que el diagnóstico sea racional, un diagnóstico con mucha información y en consecuencia se sepan tomar decisiones. Todo en aras de sacar adelante al progreso del país, donde todos estamos en este barco metidos. Podemos discutir el modelo o la manera de gobernar o no, pero cuando se atienden los problemas y todos nos involucramos para la solución de estos, creo que ahí vamos a apostarle. Ahora bien, ese yo tengo una confianza. Por cierto, yo soy de aquellos mexicanos y de aquellos militantes, yo milito en el PRD. No, ya nos dimos cuenta. Y vengo de amarillo. No, esos son los de las... ¿No eres francés? Los franceses ahora traen son chalecos, amarillos. Esa es playera amarilla. Y vamos a reivindicar otra vez las playeras amarillas. Playeras amarillas. Pero porque queremos sumarnos a atender los problemas del país. Yo no soy de aquellos mexicanos que dicen que todo el pasado del PRI es oscuro, es negro y es maldito y no tiene ningún sentido retomar. No es cierto eso. Sí, ya lo compré. Hay cosas que hay que retomar. Por cierto, los que dicen que son los 100 años del priismo viejo y arcaico, pues ahí meten a Cárdenas, ahí meten a las decisiones. Por supuesto, muchos estuvieron ahí. O las decisiones que tuvo Bartlett. Algunos presidentes, por ejemplo, cuando se nacionaliza la industria eléctrica con López Mateos, es una decisión patriótica, nacionalista. También es parte de los 100 años oscuros del PRI, ¿no? O Martín Esparza está encantado. Ay, no, eso es otra cosa. Ese es otro asunto. ¡Oh, se me salió! No todo. Pero también es parte del PRI. Sí, por supuesto, ¿no? Y muchos de los que hoy son funcionarios federales tienen un origen ahí. Bueno. No todo lo del pasado es negro. Así es. No todo lo que está haciendo Andrés es malo.
Pero sí necesitamos tener una visión crítica para que las cosas se vayan corrigiendo y se vayan sumando todos los mexicanos a la atención de las problemáticas nacionales. Sí necesitamos que la crítica sea permanente, sistemática, porque es la mejor manera de atender la diversidad de opiniones y de atender la problemática. No me gustaría que los compañeros de Morena se sigan molestando porque les señalamos los errores, que han sido uno tras otro, pero eso es muy bueno que se entienda que esas cosas se pueden corregir, se pueden escuchar. Escuchar a todos no le hace daño a nadie. Sumar la tolerancia de las opiniones no le hace daño a nadie, por el contrario, beneficia a todo el país. ¿Cómo decía tu abuelita? Hace un rato dijiste. ¿Era sabia? Era muy sabio, decía, una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿no? ¿Cómo dice Jacob? ¿Primor o Prián? Se oye mejor Primor, ¿no? Se oye mejor, por supuesto. ¿Ya ves? Mejor Tú Primor. también, ya también. No, y Ninor también. Se oye muy ni Mor, Ni Nor. ni Mor. Es que suena bien. Y me subo al ladrillo. Agustín Guerrero, conclusión. Me subo al ladrillo. Ya te dio tu agua. Mira, yo creo que en estos prácticamente dos meses que van del gobierno de Andrés Manuel, él ha hecho mucho el énfasis en poner como su principal preocupación el hacer cosas hacia adelante, o sea, resolver los rezagos, atender los rezagos, más que limpiar el pasado. Ya me lo imagino así, en su oficina, de pronto abres cualquier cajón del escritorio y metes la mano y lo único que encuentras ahí son Ratas. Negocios, saqueo. Ratas, Que no güey. ha mencionado, o sea, hay muchas instituciones podridas. Oh, pues lo que éramos amigos todos. No están. No, digo, que están mal y que Algo estará mal. Íbamos bien. No todo. tienes que decidir en dónde pones la atención, en dónde pones el esfuerzo. Si en dedicarle mayor tiempo a limpiar lo que vas encontrando en los cajones, hay que atenderlo, o trabajar para generar una condición distinta para los mexicanos. Y él ha hecho insistencia en esto, o sea, es un debate que incluso yo no me gusta la manera como lo plantea del punto y aparte, pero lo entiendo. O sea, venimos de 3 décadas y media donde tuvimos un gobierno que no estuvo pensando en la sociedad, que no estuvo pensando en el pueblo, que se constituyó en muchos casos como un comité para saquear al país, ¿no? Y que en los 6 años que tendrá como responsabilidad Andrés Manuel, pues tiene que darle un giro de fondo a las cosas, y por eso me parece que esta preocupación insistente de Andrés Manuel. Hay un tema que es central, que es lo de la transparencia. El hecho de que tengamos una conferencia de prensa todos los días donde... Yo no creo que sea conferencia. Conferencia es otra cosa. Esto es la mañanera. Conferencia de prensa es él habla y al final dice preguntas y adiós. Mira, informa. O no hay preguntas y respuestas. Informa y es una forma. homilía. Es también un ejercicio pedagógico. O sea, es también un ejercicio en el cual va Ahora sí. exponiendo su Ni cómo pensamiento defenderte. político. Y Para las analfabetas, que somos la gran mayoría, no, el 8%, ¿verdad? Sí, el de pronto se de pone mexicanos. Andrés Manuel en el modo profesor y aprovecha la mañanera ahí para dar clases de historia. Hoy habló de Paco Taibo de los libros para los mira, analfabetas. cosas- Pero los analfabetas, ¿qué hacen si no saben leer y escribir? Mira, por ejemplo, coloca el tema, esta situación sobre la postura con relación a lo de Venezuela, la postura que México ha tenido de la libre autodeterminación, de la no intervención, de la no injerencia. Y nos recuerda él que México ha sido víctima de injerencias y de invasiones y de intervenciones. Y hace referencia al momento del presidente Juárez y después también a las invasiones norteamericanas. Nuestro país nos perdimos la mitad del territorio, por la injerencia y la invasión de otra potencia. Además también pues, nos invadieron los franceses. Sabemos lo que es eso. Y entonces por eso esta postura de la autodeterminación, de respetar la decisión de los pueblos a resolver sus problemas internos, no solamente es una postura que tiene que ver
con un principio constitucional, sino también con la historia como país. O sea, nosotros no podemos tolerar ni permitir que haya injerencia e intervención de otro país y más de una potencia en otros países, ¿no? Y aprovecha estos espacios no solamente para informar, sino también para formar, para exponer su pensamiento político. Y creo que vamos bien. Sí hay una respuesta positiva de la mayoría de los mexicanos. Prácticamente en los temas que se han expuesto, si hay críticas, si hay que atenderlas. O sea, como lo comenta Jorge Raful, aquí nadie es perfecto. O sea, como seres humanos se cometen errores. Es mi cuate. No todo el mundo tiene la misma intensidad. O sea, llegará el momento en que se tenga que hacer un corte de balance, de ver el gabinete. 100 días, 100 días. De ver el gabinete, quiénes han funcionado, quiénes te funcionan mejor, porque es como un equipo de fútbol. O sea, es un equipo donde hay estrellas y donde hay estrellados. Entonces habrá que llegar el momento en el que se haga el balance, ¿no? Marcelo, pero creo que vamos bien. ¿A dónde? ¿Va a Hacienda o va a quedar Hacienda? Ve citando nombres, a ver. Ve citando. A ver, ¿cuál es el estrellado? Vamos a ver 100 días, nos faltan 40 días más. Y yo creo que sería bueno hacer un balance aquí en tu programa también con la lista de todo el gabinete. ¿Y para el 2024 quién va? Del 1 al 10. Eso lo vemos después del 21. Ricardo Monreal. Eso lo vemos después del 21. No aceptó. No se enganchó. Sí, no se enganchó. Antes del 21 está. Hay que consolidarnos de aquí al 21 y luego ya sabemos Muy bien. el tema. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Seguimos con Gabriela Villanueva, Partido del Trabajo. Gaby, conclusión. Gracias, Nino. Pues digo, es evidente que Andrés Manuel llegó como un tsunami, que mucha gente lo pedía, la voz de los mexicanos lo pedía, en otros tantos pues rezaban para que no se diera este momento, pero bueno, llegó. Finalmente tomando decisiones en temas que anteriormente estaban pues dejados de lado, sin importancia. Algo que mencionaron hace ratito es que existe voluntad. Sí hay una voluntad y para mí esa palabra es pieza clave. Hay voluntad política y sin la voluntad no se pueden hacer algunas cosas. Igualmente, y lo vimos, ¿no? En tu participación en el Mañanero. Esta voluntad ya de dejar a un lado la ley Mordaza, de darle paso a la libertad de expresión. En 2007, De reconocer, la libertad de expresión. de reconocer a las personas. Además, también en 2017 México estaba considerado uno de los 5 países donde ejercer la profesión era de los más peligrosos, junto con Siria y Afganistán, ¿no? Tener un 2019... Sigue siendo todavía. Sí, sigue Acaban de estando. matar a un periodista. 3 van ya en esto. Bueno, y el de Hermosillo. Pero al final estamos dando paso a la libertad de expresión. Esto Ni no uno. sucedía anteriormente. Está Yo creo bien. que tenemos que dejar a un lado estas peleas y aperturarnos al diálogo, Sí, tres. a seguir trabajando en 60 conjunto, días. a seguir trabajando con la comunidad, con la gente. Que regrese, porque sí. finalmente no lo vamos a lograr si no nos unimos como mexicanos y avanzamos por un México mejor. Yo creo que lo que dices es cierto. Esta libertad de expresión nunca la habíamos vivido porque nunca habíamos tenido libertad de expresión. Esa Todos es la los verdad. sexenios anteriores serán bloqueos. Yo escuché a un presidente decir que había libertad de expresión acotada para no llegar al libertinaje. No, para no llegar al libertinaje. Dije, este güey, ¿en dónde estudió? No te digo el nombre, pero tú ya te imaginaste quién. Pues Nino, hay que participar para cambiar, no nos queda de otra. Bueno, no pregunté el nombre para no que pase más vergüenzas, pobrecito de mi compadre Peña. Bueno, ay, perdón, se me salió. Mario Estrada, conclusión. Muchas gracias, Nino. Mira, el periódico 1+1 te presenta este problema focalizado y te presenta el otro problema, el de Michoacán. Dice, conflicto CENTE, Michoacán, y lo que dice Jiménez Espriu, lesiona la economía. Pero hombre, apenas te habías dado cuenta, diría el gallego. Sí, bueno, ¿y qué has hecho? Ahí es donde está la problemática. No solo hay que reconocer la problemática como tal, sino de inmediato pensar en la posible solución que eso tenga a futuro, porque ahorita es eso, mañana ¿qué va a ser? ¿El freno de todos los puertos y aeropuertos?
vamos a paralizar a México porque cada quien tenga su conflicto con alguna parte de la problemática nacional, y eso entre nosotros mismos los mexicanos nos vamos a meter el pie para que, como en la cubeta de los cangrejos, nadie pueda salir avante. Eso está mal. Cuando se reconoce un problema de esta naturaleza, hay que darle solución de inmediato, porque los efectos a futuro son devastadores. Y es muy probable, ya lo estaremos sufriendo, ya lo estamos sufriendo. El precio de los alimentos que provienen de Michoacán y todo lo que se procesa en Michoacán ya se reflejó en el precio terriblemente, y eso afecta a todos los mexicanos, no solo a los michoacanos. Entonces, yo espero, sinceramente, como lo dijimos desde un principio en este programa que tú tan amablemente nos has invitado, a expresarnos con libertad, porque hay que reconocerlo. Tú jamás nos has puesto o acotado o puesto obstáculos a lo que nosotros expresamos, todos. Y lo expusimos con toda libertad y convicción. Nosotros, una vez que terminaron las elecciones y que se dio el 1 de julio, lo que pretendemos, lo que queremos y lo que estamos esperando es que le vaya bien a México, y que quien tiene en sus manos la presidencia de la República dé su mayor esfuerzo, la mejor de sus capacidades. Ya vemos que le dedica muchas horas, es un hombre trabajador, hay que reconocerlo. Y bueno, pero que esas decisiones sean, a veces debemos entenderlas, colegiadas, y entiéndase por esto. En el colegio se expresan diversas opiniones y modos de ver y resolver las cosas, pero hay uno, como cuando hay votación en consejos especiales, el presidente tiene el voto de calidad. Y algunos se pronunciarán por la negativa y otros por la positividad, pero finalmente es el presidente que tiene el voto de calidad y el que habrá de tomar la decisión. Y yo espero del presidente López Obrador la mejor de las decisiones en beneficio y el bienestar del pueblo mexicano. Muchas gracias. Ayer estuvo en Mocorito, ¿verdad? Y en Guasave. Ayer, sí. Pero a mí me impresionó. No el que haya estado en Mocorito y en Guasave, no el que haya citado a los equipos de béisbol, no el que haya mencionado que él quiere tener 30 jugadores en las ligas mayores, eso no me impactó. ¿Cómo le gritó? La cantidad de gente que había. Porque yo siempre veía mucha gente cuando Erubiel Ávila traía acarreados, pero ahí, en 2 poblaciones de ese tamaño, tantísima gente, me quedé impactado. Yo creo que este es el jalón. Y como tú decías, está viviendo la luna de miel. Está viviendo la luna de miel. Bueno. Despedimos a Camerino Márquez. Camerino, mucho gusto. Gracias, Nino. Conclusión. Pues conclusión, esperamos que efectivamente a México le vaya bien, que esta transición no solamente sea del régimen político, sino también del modelo económico. Sí, efectivamente el Estado debe jugar un papel relevante. Ojalá las instituciones también estén a la altura y que se cumpla con el Estado de Derecho. Estas controversias constitucionales que legítimamente han ingresado a la Suprema Corte de Justicia, los órganos autónomos constitucionales como el Banco de México, como el Instituto Nacional Electoral y también el gobernador de la entidad de Michoacán, con estos incumplimientos por parte de la Secretaría de Hacienda, para hacerle frente a un compromiso tan noble que es pagarle a los maestros. O sea, hay responsabilidades compartidas y finalmente quien tiene y cobra los impuestos en este país es la Secretaría de Hacienda y debe regresar esos recursos con oportunidad para que los maestros vean cumplido su derecho a percibir normalmente su salario y sus prestaciones. Y no solo los maestros, todos aquellos empleados que tengan alguna tarea en la función pública, llámese municipal, estatal o federal. Por eso me parece que el centro del debate, donde también hay gran expectativa y la percepción ciudadana está atenta, es que efectivamente
se rinda cuentas, se haga frente a los problemas, pero también que se sea eficiente en atender los problemas. Por eso estos casi 60 días pues ha llevado a la agenda grandes temas nacionales, y yo no dejo de lado que un gran tema volverá a ser la Guardia Nacional, porque un gobierno democrático, progresista y de izquierda no puede apostarle a un mando militar, más cuando los militares no están capacitados para dar las garantías del respeto a los derechos humanos y hacer tareas de seguridad pública. Y lo vimos en el incidente de Hidalgo. No bastó con que estuviera una veintena de militares si no están capacitados para la protección civil, que esas tareas las tienen que hacer pues los elementos de seguridad pública de carácter civil. En los países más democráticos y desarrollados del mundo se preocupan por tener elementos de seguridad pública que sean civiles y que tengan la capacitación adecuada. Por eso el PRD va a ser un partido de oposición responsable, pero va a coadyuvar a los cambios que beneficien a México, porque así lo hemos hecho. Nos hemos opuesto por 30 años al modelo neoliberal que ha excluido a millones de mexicanos y los ha llevado a la pobreza. Y por eso también creemos que sería un error que fracasara este gobierno, porque sería cancelar el desarrollo que el país merece. Y felicidades, Nino, porque has llegado. Felicidades, Nino. Ojalá y pronto tengas un gran programa de trascendencia nacional. Más que ninguno con ustedes. No son amigos, son invitados. Claro. Yo le voy a decir, ¿somos amigos? Gracias, Nino. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Antes de despedirme, déjeme comentarle que vamos con la mañanera otra vez. Me llamo Nino Ego Canún, para que quede claro. Gracias, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Hola, presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted regreso a los medios de comunicación. Vetado ¿por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista. No, nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú, Nino, vas a conducir todos los noticiarios de ese día. Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues estamos en tus manos. Ya, ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, oh, sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ili Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esta. Y la otra, fíjese que pues eran 1.680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos Romero de Champs, para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, Emilio Gamboa dijo, no se los dio a nadie, se los dio a Diodoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Zedillo. Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no? Sí tenían 1.680 millones de pesos que jamás utilizaron. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias, y entonces se levantó y me dijo, a un presidente de la República nunca se le dice no.
y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Champs, ¿Romero de Champs va a tener algún problema? Porque hay un frente independiente petrolero de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años pugnando porque, bueno, pues se investigue a Romero de Champs, pero parece que pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores, como usted dice. Se ven muy traviesos. Yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Entonces, ¿no será que, bueno, pues los traviesos no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación? Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga porque lo fui a ver a Televisa, la de Ricardo Salinas de Televisión Azteca y de Tristán Canales, que nunca me hablaron, Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono, MBS de Vargas, pues me dijo, ya, contratado, y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas. Cuando llega usted, se abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza, y yo soy muy agradecido al presidente de la República, y muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Pues qué interesante, ¿no?, poder tener estos diálogos abiertos, que hablemos aquí con libertad y con franqueza. Esto es la comunicación sin censura. Felicidades por regresar, ¿sí? Que te vaya. Gracias a usted. No. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sed, pero yo no. Vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país. Fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Champs, a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra Romero de Champs, si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más. ¿Se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística? Yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal, judicial, porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias, si existen estas denuncias, y aquí, con toda transparencia, informarlo a ustedes. Pasado mañana. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Bueno, mañana. Sube tu contenido en segundos con Axtel Extremo, el internet más rápido de México.